Carlos Ramírez López es especialista en el derecho constitucional. Es un excelente investigador, lo llaman el doctor Ley, ¿no? Ahí abajo tienen ustedes exactamente, van a tener ustedes ahí debajo cuando él hable, cómo seguir los pasos y las proposiciones y las investigaciones de Carlos Ramírez. Le he invitado para que hablemos de varias cosas. La más reciente es que en el Diario de las Américas, el diario que recomiendo especialmente a venezolanos y cubanos, que es el decano de la prensa en español en Miami y no sé si en toda Florida, salió una nueva investigación y unas nuevas pruebas de la falsedad de la partida de nacimiento de Maduro. Como ustedes saben, ya Walter había hablado y había demostrado que él no nació en Venezuela, sino en Colombia, no sé en qué parte. Pues bien, aprovechando eso, ya que el doctor Ley Carlos Ramírez hace 5 años investigó y llegó a la misma conclusión, ¿ok? Quiero preguntarle una cosa. Carlos, tú que eres especialista en derecho constitucional, en la práctica, ¿para qué demonios sirve la Constitución en Venezuela? Napoleón, la Constitución sirve para que lo que quiera decir Nicolás Maduro. Actualmente esa es la realidad. Y como respaldo de su palabra, tiene a la Sala Constitucional de su Tribunal Supremo de Justicia, que precisamente sobre el punto que estás anunciando como uno de los temas que vamos a conversar, tiene una participación protagónica en este caso, que es una sentencia que dictó esa Sala Constitucional estableciendo que Maduro es venezolano. O sea, la Sala Constitucional es la que dictamina la venezolanidad de Nicolás Maduro, independientemente de todas las objeciones y todas las falsedades que rodean el caso de esa nacionalidad, pues la Sala Constitucional emitió una sentencia el 28 de octubre del 2016 en donde establece los siguientes puntos. Dice, la decisión. Esta es una sentencia que proviene de un recurso de interpretación que interpuso una persona para decir que Maduro es venezolano. Entonces, la decisión establece. Uno, te voy a leer la sentencia. Por los razonamientos que anteceden esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara su competencia para conocer de la acción innominada de control de constitucionalidad. Segundo, con lugar la referida acción. Tercero, que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad, tal como ha sido ampliamente acreditado a través de documentos oficiales e incontrovertibles. Queda a salvo las acciones que correspondan en ejercicio de los derechos y deberes y principios, normas y constitucionales. Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al Consejo Moral Republicano, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República. Se advierte que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional. Se ordena la publicación íntegra del presente fallo. Esto es un gran abuso porque las interpretaciones de la sala que hace la Sala Constitucional, erga omnes significa, la palabra erga omnes significa obligatorias para todo el mundo, que deben ser acatadas para todo el mundo. Pero ese control de constitucionalidad no es aplicable para actos específicos que resuelvan una controversia particular determinada. El control de constitucionalidad tiene dos formas. Una que se llama difuso, el control difuso, que puede ser ejercido por cualquier tribunal. Y el control concentrado,
que solamente le corresponde a la Sala Constitucional. El control difuso que corresponde a todos los tribunales es la interpretación de una norma constitucional referida al caso específico que está en litigio. Entonces, no puede salir del ámbito de competencia de ese caso una interpretación que haga la sala, el tribunal, cualquier tribunal puede hacer interpretación sobre la coincidencia constitucional con las normas procesales del caso, solamente para el caso. Y la otra forma, que es el control constitucional concentrado, es el que se aplica, no se puede aplicar a un caso específico como están haciendo en esto. Esto es un abuso, sino que es de aplicación genérica. ¿Cómo se debe interpretar una norma constitucional en general para cualquier caso? Bueno, pero eso será un abuso para la gente legalista, pero para un revolucionario en defensa de la revolución de la patria y del presidente, se tenía que hacer porque él no podía supuestamente ser extranjero, aunque ahí lo que tú estás denunciando es que la partida de nacimiento es falsa. ¿En base a qué? ¿Qué pruebas tenías tú para llegar a tales extremos? Tales extremos que convertirían ya de una vez a Maduro, ¿no?, en un presidente ilegítimo si funcionara la justicia, claro. Bueno, este trabajo se correspondió. Yo fui a Colombia, también me apoyé en un trabajo también muy exhaustivo que realizó Walter Márquez al respecto. Sí. Y fui a algunos de los registros que se señalan allí que tienen las partidas de nacimiento de los familiares de Maduro, y allí no estaban, algunas de las hojas estaban arrancadas. Y entonces es un examen pues bastante sustancioso y exhaustivo, pero hablándote, para tratar de resumir el tema, establecimos las siguientes conclusiones. Por primera vez, Maduro alude a la partida de nacimiento que mostró Tibisay Lucena. ¿Se acuerdan? Tibisay fue la que ¿Cómo no? mostró. Y la invoca como cierta. Pero dicho documento presenta serias irregularidades que la hacen sospechosa de falsificada. Este documento no fue consignado por Maduro cuando inscribió su candidatura. Era un deber de él mostrar que es venezolano. Él no mostró su nacionalidad ahí en ese momento. ¿En qué momento se lo dio a Tibisay? Yo me pregunto, cuando esto lo hice público. ¿Por qué se lo dio fuera de la oportunidad legal? ¿Por qué no consta en el expediente respectivo? Maduro evade contestar sobre la nacionalidad de su mamá y solo dice que es familia de frontera. Cuando le preguntan qué nacionalidad tiene la mamá, que si es colombiana, dice, mi madre es familia de frontera. Como si esto fuera una nacionalidad. Es un eufemismo para no contestar que era colombiano. De estas respuestas de Maduro nos reafirmamos en la convicción de su colombianidad. Además de eso, hay algunos detalles, como por ejemplo, según la partida de nacimiento esta que presentó Tibisay Lucena, Maduro fue presentado como niño recién nacido, a su reciente nacimiento, 2 años después de la fecha que señalan como su nacimiento. ¿Quién hace eso? ¿Qué padres van a presentar a un hijo 2 años después de que nace? Y en uno de los programas que hice al efecto, yo mostré mi partida de nacimiento. Dice, aquí consta que yo nací el 14 de agosto y que fui presentado el 18 de agosto, 4 días después. Es lo habitual. Nadie presenta a un hijo 2 años después de nacer. Luego, eso entonces fue un lapsus brutis de quien le arregló a Tibisay Lucena y a Nicolás Maduro y le inventó esa partida de nacimiento. Luego, Napoleón, resulta que aparece en esa acta de nacimiento de Maduro que se está registrando por orden del Procurador Nacional de Menores. ¿Por qué tiene que ser registrada por orden si no había ningún cuestionamiento, ni ningún litigio, ningún juicio? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que intervenir esa autoridad para ordenar que se registrara esa partida de nacimiento? Detalles como esto también, por ejemplo, Maduro, según ese documento, nace en una parroquia y se registra en otra.
muy lejos del sitio donde estaba funcionando el lugar que él señala como de su nacimiento. Por otra parte, tanto él como otros funcionarios del gobierno de Maduro, cuando les preguntan sobre el tema de la nacionalidad y dónde nació Maduro, unos dicen que nació en un lugar, otros dicen que nació en otro. Hay 4 versiones diferentes. Todo esto lleva a la conclusión de que no es venezolano y que lo ocultó. Pero para zanjar todo esto, entonces dijeron, bueno, vamos a darle el papel a la Sala Constitucional. Maduro es venezolano por sentencia de la Sala Constitucional. Perfecto. Vamos a aclarar que esto no es el tema del programa, sino que como se volvió a hacer noticia, quería que quien inició la investigación y supongo que lo llevó a la Asamblea Nacional, que en este momento estaba dirigida por Henry Ramos Alup, llevó esas pruebas para saber qué hizo Ramos Alup y la Asamblea. ¿Se lo llevaste a Ramos Alup? Bueno, sí, se lo envié con un abogado que la entregó en la secretaría y aquí está el sello de recibido. No sé si se puede ver aquí. No se ve. Bueno, la Asamblea Nacional, sección de correspondencia, 12 de febrero del 2016, está recibido el documento. Sí. El documento denuncia 2 situaciones. La violación de Nicolás Maduro de jurar el cargo y publicitarlo publicar el acta en la Gaceta Oficial. Él, como manda la Constitución, no juró debidamente el cargo. Y eso es un requisito imprescindible de una formalidad necesaria establecida en la Constitución. También en este documento, en esta denuncia, esa fue una, y la segunda denuncia es ratificando la que ya había hecho, el planteamiento que antecede, lo hacemos en suma, el de la nacionalidad de Nicolás Maduro. Cursa por ante ese Parlamento solicitud referida al tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro, que podemos resumir así. Y entonces, bueno, vuelvo a explicar. Entonces, allí les pido a la Asamblea Nacional que intervenga y corrija el acto mediante el cual se declara a Nicolás Maduro. Voy a leer el petitorio específico que le llevo a la Asamblea Nacional en aquella oportunidad, que se acuerde una investigación formal sobre las denuncias aquí formalizadas. 2, que de comprobarse la veracidad de las denuncias se acuerde anular el acto administrativo de juramentación del cargo de presidente constitucional de Venezuela que se realizó ante esa Asamblea Nacional el 19 de abril del 2013. Nulidad que corresponde por tratarse de un acto de naturaleza administrativa, los cuales están sujetos a revisión por el mismo órgano que los emite en atención al principio de la autotutela que rige dichos actos. O sea que en aquella oportunidad la Asamblea Nacional pudo haber revocado el acto de juramentación de Nicolás Maduro, pero realmente esto no recibió ningún tipo de atención. Aquí este documento quedó pues para yo comentártelo a ti en este programa. Bueno, qué vergüenza. Eso nos va a dar pie a cómo está la justicia hoy y cómo se llegó a esa situación. Antes, el Diario de las Américas acaba de publicar el siguiente titular y explica cuál es: exhaustivo análisis sobre la violación de garantías judiciales en Venezuela. Es realmente bien interesante, es un análisis que hace, me perdonan, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, ¿no? Sobre los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo está la situación actual? Y primero, ¿cómo está la situación actual? Y luego, ¿cómo es posible que se haya llegado a eso? Porque, para empezar, mucha gente se olvida de los grupos mafiosos que había en la Cuarta República, sobre todo hacia los últimos décadas, ¿no? En la justicia. Y lo que se trató de partidizar la justicia, la alta justicia, alta por la graduación, no por la jerarquía. Bueno, sí, por la jerarquía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo está ahora y por qué llegamos a esto? Y además, Manuel Quijada, ¿no? Que nunca tuvo el apoyo de Chávez, jamás. Y mire que lo conocimos bien.
¿ok? Y siempre se quejaba de eso, y que estaba allí por Luis Michelena, ¿ok? Él quiso cambiar las cosas y parece que no lo hizo muy bien y además lo votaron, y no precisamente porque no lo hizo muy bien. Tiene la palabra entonces Carlos Ramírez. Bueno, fíjate que muchas de las cosas que están ocurriendo en Venezuela y que han venido ocurriendo hace rato, no es que son inexplicables, no es que, ¿por qué la gente votó por Chávez? ¿Por qué Chávez llega al poder, además de por su intentona fracasada aquel 4 de febrero, la oportunidad que se le dio de plantear su posición ante las cámaras cuando fue detenido? Pero es que la gente votó por Chávez por los antecedentes que venían de los gobiernos democráticos. Pero ¿no sería más justo decir, o más real decir, que la gente votó en contra de los partidos tradicionales que habían gobernado, que durante una época la gente se sintió respaldada, ¿no? Y sintió el progreso con Acción Democrática y con COPEI, y que en los últimos años sentía que le había dado la espalda y que no interpretaban ni le interesaba a la gente? Pero por supuesto, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que tú haces. La gente vota por Chávez como que Chávez era un poco la expresión del descontento de la gente por los antecedentes de los gobiernos democráticos. Un Robin Hood caudillesco. Sí, sí, pudo haber sido Chávez o pudo haber sido cualquier otra persona que asumiera una actitud fuerte en contra de lo que estaba ocurriendo. Por lo menos en lo que a mí me corresponde, el tema judicial. Aquello era un horror también lo que había. El sistema de justicia en Venezuela se fue degradando cada vez más en la medida en que los partidos políticos dominantes, Acción Democrática y COPEI fundamentalmente, se fueron apoderando del sistema judicial y eran los que a través del Consejo de la Judicatura nombraban y quitaban y ponían los jueces. No podemos olvidar las famosas tribus judiciales que a partir de aquella, el Consejo de la Judicatura, eran los que regían la vida judicial del país. Entonces, la gente se cansó de eso, se fastidió de eso y tuvo el elemento democrático en la mano del voto para cambiarlo y se ilusionó con las propuestas de Hugo Chávez y le dio el voto. Y entonces, eso fue lo que hizo. ¿Cómo es que dice el refrán? De aquellos barros vienen estos lodazales, es que dice. Es que así es, Napoleón. Como sabemos, esto no nace de la noche a la mañana, este desastre venezolano. Este desastre venezolano es la consecuencia de un desastre menor que venía ocurriendo, menor en intensidad que venía ocurriendo, y se respetaban ciertos derechos democráticos, es verdad, pero se cometían demasiados abusos, muchos abusos, que fueron generando ese descontento y la gente lo cobró en la oportunidad en que dijeron, aquí está un vengador que es Hugo Chávez, vamos a darle el voto. Pero es que esto no es nuevo. Es decir, la corrupción en el sistema judicial venezolano no es nuevo, solo que ahora se ha exponenciado increíblemente, ¿no? Yo pienso, alguien me dijo una vez, y lo he repetido, que esto que estamos viviendo es el detritus de la Cuarta República. Los efectos peores de la Cuarta República agrandados y no los beneficios y triunfos de la Cuarta República. Bueno, difícilmente lograr una definición más gráfica de eso que me acaba de decir. Esto es así. Yo le doy la razón a ese resumen que te han hablado. Lo que tenemos ahora es el estercolero que nos dejaron de la Cuarta República. No olvidemos que cuando los gobiernos democráticos se violaron derechos constitucionales también, aunque bajo la apariencia de democracia y de procesos judiciales, de procesos debido judicial, que medianamente sí existían, pues se cometieron hasta crímenes, hasta asesinatos y torturas también hubo. ¿Ah? Entonces, por eso es que hemos llegado a esta situación. Por los antecedentes, fíjate, Napoleón, que yo he planteado en algunos de mis artículos, que por cierto, los partidos democráticos de aquella oportunidad no han hecho
un reconocimiento de sus errores en el pasado, que debieran haber hecho una autocrítica. No lo hacen, no lo han hecho. Y yo creo que se lo deben a Venezuela. Lo que es Acción Democrática y COPEI le deben a Venezuela una autocrítica y un propósito de enmienda. Deberían decir, mira, nosotros sí gobernamos y tuvimos errores en el gobierno, pero estamos dispuestos a corregirlo. Eso hasta ahora no ha ocurrido y sería muy sano para el desarrollo del proceso democrático venezolano que nos espera o que quiera Dios que tengamos algún día, que eso ocurra, que se reconozca. Pero ¿tú crees que si llegamos a una nueva dictadura, a una nueva democracia, ADEI y COPEI vayan a significar algo, y mucho menos la importancia que tuvieron a partir del año 1959? Bueno, pudiera ser, porque son partidos. COPEI desapareció prácticamente, pero Acción Democrática yo la veo que está allí viva, con todos los grandes problemas que tiene, que están divididos, que un grupo se fue que le llaman los alacranes, se fueron con Maduro, y que Henry Ramos tiene la otra parte de Acción Democrática, pero es una organización que tiene ramificación en todo el país y que tiene gente en los barrios y que tiene gente en los distintos sectores sociales de Venezuela. A lo mejor sí, que están muy desprestigiados y todo lo que tú quieras, pero son partidos y son organizaciones que es una organización que todavía está allí presente. Ok, entonces, estamos viviendo lo peor, el detritus, pero muchísimo mayor, de la Cuarta República. La gente estaba molesta, ¿no? No solamente por eso, sino porque había una crisis social, una crisis de valores, una crisis económica, ¿no? Los primeros demostraciones de que la gente no quería saber, la mayoría que votaba, por los partidos tradicionales, ¿no? Fue cuando, con el poder que le dan, por un lado a Andrés Velázquez, por otro lado la presidencia de Caldera, que no se presentaba como fundador y además líder de un partido, porque ya no estaba allí, ¿ok? Luego está Ramón J. Velázquez, que tampoco pertenecía a ningún partido, y por último Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que fue lanzado por Acción Democrática y que, según la gente que gobernó allí, Acción Democrática no apoyó esas medidas para renovar el país, si es que esas medidas iban a resultar, porque a la hora de la verdad ese gobierno fue un fracaso. ¿Y fue un fracaso por qué? Bueno, porque no pudo concluirse, porque sacaron a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la forma más vergonzosa y de paso el partido lo botó del partido. Sí, por cierto, que por lo menos yo opino que aquello fue un acto injusto con Carlos Andrés Pérez. Eso que hicieron Carlos Andrés Pérez, a mi modo de ver, fue algo injusto. Porque sí es verdad que tenía, porque fíjate tú que yo recuerdo que el lema principal de aquella operación fue que le había dado, creo que era $200,000 a Violeta Chamorro en contribución para las causas de Nicaragua. De la partida secreta, que esa partida secreta exactamente es para ese tipo de cosas y no era el primer presidente que ejercía eso. Sí, es verdad. No era ni el primero ni el único que ha ocurrido. O sea, eso lo han manejado siempre como se manejan las partidas secretas, pues. Entonces, pero, ¿cómo era en resumen la situación antes de la llegada de Chávez de la justicia venezolana o la justicia en Venezuela? En general estaba copada por estos partidos, por Acción Democrática y COPEI, la justicia. Y luego por el MAS, porque Acción Democrática y COPEI integraron al MAS cuando empezó a ser importante el MAS, ¿no? Sí, pero el MAS no tenía realmente significación alguna, por lo menos en el medio judicial no tenía ninguna significación. Eran jueces, ellos nombraban los jueces y los magistrados. Claro, sí había algo de respeto por la independencia del sistema judicial, algo había, no esta cosa que está pasando ahora. Había algunos magistrados muy competentes, muy serios, que eran independientes, incluso pudieron emitir algunas sentencias
que hicieron gala de esas características. Pero en su mayoría y en casos cruciales y fundamentales, eso era una dictadura también a esos efectos. Los jueces los nombraban a través del Consejo de la Judicatura. Recordemos la tribu de David, famosa tribu de David, que gobernaba casi en total situación el Poder Judicial, el sistema judicial. Y muy difícilmente alguien le podía ganar un pleito, un juicio a un abogado de esa tribu y a la otra tribu que tenía Copey también. Entonces, repito, sin embargo, había sus diferentes actitudes en algunos magistrados, en algunos jueces. Había algunas diferencias, había algunos matices. No había una sumisión absoluta como la que hay hoy. No la había. Sin embargo, en 1900, estoy viendo de cuándo es esto, esta entrevista que yo le hice a Arturo Uslar Pietri y que se puede ver en mi página, en Bravo 24. Él habla de la inmensidad de la crisis, ¿no? De la crisis en Venezuela, ya para el año 94. Se ha hecho desde del año 94, él hablaba de la inmensidad de la crisis del país, Arturo Uslar Pietri, y explica cómo y por qué. O sea que hubo muchas voces, inclusive en el Nacional del día de hoy, 14 de febrero, pero ya te voy a decir de qué época, porque yo para los años soy un desastre, del año 1999. Hoy hay un análisis que hace de esa primera página del Nacional que me hace Osvaldo Muñoz, del Venezolano. Jorge Olavarría, en la primera página del Nacional, ¿okay? Habla de que sospecha que viene una tiranía, no una dictadura, una tiranía. Eso fue el 14 de febrero del 99 que salió publicado en la primera página del Nacional, donde también aparece publicado unas declaraciones de Carlos Canache Mata, que dice textual: Chávez trata de intimidar a la Corte Suprema. Bueno, yo no sé si se está refiriendo ahí, Osvaldo, en el periódico El Venezolano, al acto de toma de posesión de Chávez, en donde Jorge Olavarría hizo el discurso de orden. No, yo creo que eso fue ya él a punto de salir de la constituyente y no fue Osvaldo. Osvaldo hace un análisis. Eso es la primera página del Nacional del 14 de febrero de ese año. Primera página del Nacional, es decir, que eso lo declaró Jorge Olavarría el día anterior. Bueno, Jorge Olavarría, al final de su tránsito en la política, por decirlo de una manera, tuvo una visión muy clara de lo que iba a ocurrir en Venezuela. Muy clara. Y te cito ese discurso porque ese es un discurso verdaderamente trascendente. Yo Sí, lo el que cito, dijo que se lo dijo en el Congreso en la cara en su a Chávez. cara a Chávez. Hizo un discurso. Yo le dediqué a ese discurso y a Jorge Olavarría mi libro, El fruto del árbol envenenado. Yo se lo dedico porque es una cosa que es verdaderamente impresionante lo que allí expresó Jorge Olavarría, diciéndole a Chávez claramente y dibujando todo lo que iba a ocurrir. Era como un alerta a futuro que lo vimos que ocurrió. Y no fue solamente Jorge Olavarría, hubo otros preclaros venezolanos que también se adelantaron a su época y a los acontecimientos, señalando lo que venía con Hugo Chávez. Vimos entrevistas con Arturo Uslar Pietri, ¿no? Y con otras personalidades de esa misma categoría, diciendo lo que iba a pasar. Y pasó, Napoleón, y pasó. Tenían toda la razón, estaban de visionarios. Lamentablemente, esa capacidad visionaria no se extendió en Venezuela. Ok, pero insisto, ¿qué justicia encontró Chávez Frías y su gente, okay, cuando llegan al poder? Encuentra una justicia viciada, permeada por los intereses partidistas,
desprestigiada precisamente por eso y por algunos elementos de corrupción que se estaban cada vez mostrando con mayor descaro en el sistema de justicia. Se encuentra una justicia intervenida, que precisamente fue uno de las banderas que tuvo Chávez en sus propuestas, era eso, acabar con la corrupción judicial en Venezuela. Y entonces, como recordamos también, decretó a través de Luis Miquelena en su constituyente, en su discurso constituyente, decretó la reorganización del Poder Judicial. Nombró, por cierto, a Manuel Quijada, que tú lo mencionas, nombró a Manuel Quijada como el jefe de la operación para transformar el Poder Judicial, que entonces, entre otras cosas, de una vez destituyeron a los 2.000 jueces del país, a casi todos los 2.000 jueces, y los cambiaron por jueces, por personas muy allegadas a los líderes del régimen y a sus familiares. Salimos de Guatemala a Guatepeor, en lugar de estar manejado por ADE y COPEI, que no tenía por qué estar manejado por ellos, estaba manejado solamente por el partido de Chávez Frías y sus intereses. Tú lo has dicho, salimos de Guatemala para Guatepeor. Si estábamos mal con los gobiernos Acción Democrática y COPEI, aquí fue un desastre absoluto, bueno, que nos hizo añorar la etapa de ADE y COPEI. ¿Cómo será? De lo cual déjame aclarar, porque hay más de un guatemalteco que nos está viendo y una vez uno protestó. No, no es comparable con Guatemala, no estamos comparándolo con Guatemala, sino que es un dicho castellano. ¿Ok? Sigue entonces. Bueno, que le decía eso, que los venezolanos, bueno, yo participé en muchas protestas por el sistema judicial que teníamos entonces. Hicimos una marcha ante el Tribunal Supremo, ante la Corte Suprema de Justicia de entonces. Hicimos demostraciones, manifestaciones allí en el centro de Caracas, con una persona vestida como la dama de la justicia y otro que iba atrás dándole latigazo. Hicimos una serie de demostraciones y de luchas y hacíamos denuncias específicas y concretas. Pero eso es a raíz de lo que hizo Manuel Quijada, que no terminó porque Chávez no lo quería. Y no, antes de Manuel Quijada. Antes de Manuel Quijada. ¿Pero qué hizo Manuel Quijada? Manuel Quijada presidió el peor desastre que puede haber sufrido el sistema judicial venezolano. Destituyeron a los 2.000 jueces, los cambiaron por gente del gobierno, por funcionarios públicos de Chávez, por esposas de dirigentes, por familiares en general de dirigentes, por amigos de dirigentes. Los jueces pasaron a ser. Y a través de la constituyente, además, fíjate tú, que ellos modificaron, ya se dejó de llamarse Corte Suprema de Justicia, hicieron Tribunal Supremo de Justicia. Y antes de que entrara en vigencia la constitución esa, antes de entrar en vigencia, ellos aprobaron una nueva directiva de ese Tribunal Supremo de Justicia. Por eso yo he dicho en mi libro que es como primero nació el hijo y después nació la mamá. Primero nació el Tribunal Supremo de Justicia y después la Constitución que la creaba. Hasta ese abuso llegaron. ¿Ah? Eso hicieron. Por cierto, que Manuel Quijada hizo eso y nombró, él tenía un asistente que era un abogado de Valencia, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que dirigió aquel operativo, y era un hombre de derecho, un hombre que sabía de lo que estaba ocurriendo y se prestó para todo aquello. Y ahí no valía protesta, ahí no valió nada. Ellos hicieron allí un golpe de Estado. Hicieron un golpe de Estado. Ok, Manuel Quijada también era abogado, o sea que él sabía perfectamente en qué se estaba metiendo y por qué se estaba metiendo. Pero era gente cercana por intereses o ideología, o como quiera llamarse, aunque yo creo que el chavismo no es ninguna ideología, ¿ok? Y sino que alguien lo demuestre, que eran puros gente cercana al chavismo, pero Maduro no está nada cercano al chavismo. ¿Cómo hace Maduro y qué hizo Maduro con la justicia? Bueno, Maduro en aquella oportunidad no se veía que sonara para nada. Él estaría por detrás de la cortina haciendo No, yo digo Maduro ahora como presidente bueno, ilegal. si aquello que hizo Chávez y Manuel Quijada y toda esta gente fue malo,
Maduro lo empeoró. Si eso es posible, Maduro lo empeoró. Para llegar a tener un Tribunal Supremo de Justicia, como el que hay en este momento en Venezuela, con magistrados designados a la carrera, los nombró Diosdado Cabello, cuando ya tenía en diciembre del 2014, 2015, que ya tenían que entregar la Asamblea Nacional porque habían sido derrotados en las elecciones. Entonces nombró, sin ningún tipo de procedimiento como establece la ley, nombró a los magistrados, nombró su propio Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, presidido por un tipo con amplio prontuario. Y sí, cómo no, pero es que yo recuerdo, primero nombraron, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia que nombra a Maduro, sí, es Michael Moreno, el que preside el Tribunal Supremo de Justicia. Michael Moreno venía de ser juez de control, o sea, el escalafón más bajo del sistema, del Poder Judicial, juez de control penal, y de una vez pasó a esa categoría de magistrado, no solo magistrado, sino magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, de ahí lo acompañan en la sala constitucional una serie de personas que también son prácticamente funcionarios del régimen. ¿Y en qué consiste la justicia? ¿En qué justicia se puede creer? ¿Qué tipo de discusión se puede plantear a la justicia imperante hoy? La política, evidentemente que no, porque ellos manejan esa parte. Pero otro tipo, la económica, otro tipo de discusión que se puede llevar hasta la Corte Suprema de Justicia o sencillamente a un juez en un litigio. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué funciona y qué no funciona hoy en día? Nada funciona. Fíjate que, bueno, vamos a partir del siguiente dato. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia tiene sueldo asignado de $40 mensuales. Es lo que es el equivalente a $40 mensuales. Puede ser justo, independiente, imparcial, amante de la justicia, un magistrado, máximo magistrado, con un sueldo de $40 mensuales. ¿Cómo vive? ¿Cómo tiene los medios para vivir y tener independencia judicial? Ninguno de estos jueces han pasado por ningún proceso de calificación para el cargo, ninguno. Todos fueron nombrados de esa manera, a dedo. No hay ningún mérito ni académico, ni profesional que exhiban. Sí hay algunos, uno o dos por allí, que sí tienen algunos méritos, pero la forma como han accedido de la mano del gobierno de Maduro a esos cargos les resta la credibilidad que les podría dar ese tipo de méritos académicos o judiciales. Allí lo que hay es, por eso es que se dice que cómo es posible que en Venezuela, a sabiendas que no hay un sistema de justicia fiable, lo que está en la Corte Penal Internacional pretenda seguir por un régimen de trabajo de cooperación de la justicia internacional con la justicia nacional, cuando la cúpula de esa justicia nacional es ese Tribunal Supremo de Justicia completamente anacrónico, destruido, pervertido. Es una de las más graves situaciones que podamos en estos momentos hablar y denunciar a Napoleón. Ahora bien, es obvio que no puede existir una democracia si no funciona y es independiente la justicia en cualquier país. Tú estás diciendo que en la Cuarta República la justicia la dividían AD en primer lugar porque era el partido más grande y Copey en segundo lugar, ¿no? Yo insisto que en tercer lugar, al final, ya habían metido también al MAS, cuando el MAS empezó a crecer. Pero entonces Venezuela no tuvo una democracia nunca. Lo que tuvo fue una partidocracia. Sí, yo creo que eso es un buen calificativo. Bueno, quizás hubo algunos destellos de democracia y de un sistema más o menos probo a sus inicios, en los primeros gobiernos de la democracia, digamos, cuando vino Rómulo Betancourt, Raúl Leoni. Me estoy hablando de la democracia en el sentido judicial, porque en lo político también hubo actos
terribles de violaciones de derechos humanos y estas cosas. Pero sí pudiéramos decir que en principios de la democracia, del sistema democrático, una vez que se restaura la democracia a la caída de Pérez Jiménez, hubo algunos vestigios de un sistema judicial leal a lo que significa esto, a los principios de justicia en el país. Me estás diciendo que con la justicia, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez era imparcial en cuanto a los jueces, por lo cual pudo haber esa transición, o que Rómulo Betancourt en su gobierno, cuando el gobierno de Rómulo Betancourt, sucedió lo mismo que con los profesores universitarios que si habían sido perejimenistas los votaban de la universidad. Eso no sucedió con los jueces. Bueno, imposible que yo te diga que en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hubiera un poder judicial independiente. Eso no es correcto, eso no existió. Eso no existió. Eso era una dictadura abierta. No, nunca se trató de presentar como un sistema de democracia, Pérez Jiménez. Él era un dictador y así asumía que era un dictador. Okay. Entonces, cuando llega, no Wolfgang Larrazala, porque fue un gobierno de transición que duró muy poco, ¿ok? Pero cuando llega ya el primer gobierno elegido por votación popular secreta, que es de Acción Democrática y que es Rómulo Betancourt, me estás diciendo que no le hicieron nada a esos jueces que habían sido designados en la dictadura por ser cercanos, por lo menos, a el régimen dictatorial. La verdad es que no conozco ningún proceso que se haya abierto a ninguno de esos jueces ni a esos magistrados. Eso yo creo, y si no lo conozco es porque no hubo trascendencia de ello. No hubo ningún juicio, digamos, contra uno de los jueces, un juez determinado por actos cometidos de abuso en los derechos de las personas y en los derechos humanos. De eso no se supo nunca que hubiera existido, esos jueces, ese tipo de actividad judicial en Venezuela, una vez que llegó la democracia. Eso significa que entonces en esa época en Venezuela, en el gobierno de Betancourt y de León y de Caldera I, por citarte los tres primeros, la justicia no solamente funcionaba, sino que los integrantes de administrar esa justicia no importaban lo que pensaran, si venían de haber apoyado la dictadura o que fueran adecos o fueran copellanos. En cierta medida había independencia, en cierta medida, salvo casos excepcionales de mucha importancia política, entonces sí intervinieron, claro. Hubo casos protuberantes en donde el sistema de justicia de estos gobiernos, cuando Rómulo y León, y menos cuando Caldera, que cometieron violaciones a derechos humanos, y sí hubo denuncias graves, ¿no? Yo recuerdo el caso por lo menos, de Alberto Lovera, cuando mataron a Alberto Lovera y lo tiraron por allá amarrado con unas cadenas y apareció, era un dirigente comunista que estaba insurrecto, pero tampoco era para que hicieran eso que hicieron. Allí hubo un amañado proceso judicial, ¿no? O cuando tiraban desde los helicópteros, ¿no?, a los guerrilleros, justamente los tiraban vivos para que justamente en los sitios donde sus compañeros estaban luchando. Sí, hubo una cruenta actividad contra lo que era el movimiento armado que se presentó de la mano del Partido Comunista sobre todo y el MIR en aquella época. Sí, pero sin embargo, en el caso del padre de Jorge Rodríguez, por cierto, se llevó a la justicia a los responsables de haberse pasado, como ellos decían, en las torturas, y fueron presos. Sí, hubo casos, Napoleón, o sea, no era para generalizar en aquel momento. No podíamos generalizar como ahora sí podemos generalizar, que había una dictadura judicial, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o una contaminación absoluta del sistema de justicia, como ahora sí lo podemos decir con toda propiedad. En aquella época, el gobierno de turno sí se valía de jueces para tapar estos crímenes que eran demasiado sonoros, ¿no?, para tratar de justificarlo, ¿no? Eso sí, ocurrió, claro que ocurrió, pero no era la generalidad.
La gente tiene esperanzas de que cambie la situación y de volver. Mucha gente cree que podemos volver a la Cuarta República, de lo mejor de la Cuarta República, todo aquel crecimiento como en ningún otro país de América Latina se dio en esa época. No sé si llegaremos a eso o no, pero que esta gente no va a durar toda la vida, porque si la Unión, si Rusia no pudo apoderar, estar toda la vida, pero sí 60 años, por cierto, con su dictadura en los países satélites de ellos, menos esta gente. Claro, es otra época también y esta gente tiene el apoyo no solamente de Rusia, China, también de los narcos, en fin. Si hay un cambio y tú eres el responsable de ese cambio en cuanto a justicia, ¿qué harías? ¿Cómo harías para que sea por primera vez en muchísimas décadas, ¿no?, una verdadera justicia independiente? No solamente porque hayan sido adecos, copellanos, chavistas, maduristas, lo que sea, sino que esa cosa que tenemos los venezolanos de ese es mi amigo, ese es mi compañero, yo lo conozco desde pequeño, siempre hay una justificación, ¿no? Inclusive hay una encantadora persona y luchadora por el país que está defendiendo al vagabundo que hizo su fiesta, ¿no?, en el Tepuy, cosa que nunca creería, pero que es algo que lo hemos visto muchas veces. ¿Y cómo harías por aquella cosa que tenemos aquí de justificar el robo? Los adecos roban, pero dejan robar. En cambio, los copellanos no dejan robar. O sea, la justificación, lo dañino no es robar, sino porque no dejan que uno también robe. ¿Cómo harías? Bueno, yo creo que en general no es solamente el sistema de justicia. Venezuela va a necesitar, cuando recupere su democracia, su libertad, Venezuela tiene que rehacerse en todos los órdenes y uno de ellos es fundamental y básico, todo lo que es el sistema de justicia. Bueno, pero aquí te toca el sistema de justicia. ¿Qué harías? En primer lugar, 4 años. Ajá. Habría que establecer un sistema de justicia transicional para resolver cosas inmediatas. Pero eso lo trató de hacer Manuel Quijada y fíjate que fue peor. Claro, no, pero un momentico, no puede ser enmarcado dentro del mismo concepto de Manuel Quijada. Tiene que ser una cosa distinta en donde todo el país esté concertado en un propósito. En un propósito, con reglas claras. ¿Qué necesitamos hacer? Una justicia que pueda emitir algunas decisiones urgentes. Por ejemplo, devolverle las propiedades que fueron expropiadas por Chávez a sus dueños, las fincas, todas estas cosas que se hicieron, la fábrica, inmediatamente. Y ver con ellos cómo se hace algún tipo de reparación, porque eso está destruido. Ver cómo hacemos inmediatamente, yo he planteado, eso en cuanto a lo civil. En cuanto a lo penal, nosotros tenemos que buscar un modo de modificar el límite de la constitucional para la sanción máxima que hay en Venezuela de 30 años de cárcel. No podemos pensar en un castigo de 30 años de cárcel para estos criminales que están haciendo lo que están haciendo en Venezuela, para los que están matando a la gente, torturándola y reventándola, como hicieron con el capitán Acosta Arévalo o como hicieron con el Fernando Albán, que lo tiraron de un piso allá arriba. No podemos estar pensando en que vamos a hacer un juicio, un debido proceso judicial y que la máxima sanción sea 30 años de cárcel. Pero según la ley es 30 años de cárcel. Eso hay que cambiarlo. No hay cadena perpetua y para mucha gente lamentablemente no hay pena de muerte, aunque esa pena de muerte tiene su doble problema, porque tú eres mi enemigo político y entonces te invento o te acuso de algo como para condenarte a muerte y fusilarte y a lo mejor eres inocente. Mira, Napoleón, hay quien opina, yo no, hay quien opina que Venezuela en esas primeras de cambio va a necesitar un gobierno demasiado fuerte, tipo Pinochet. Hay quien está diciendo eso, que no es posible que este desastre que está viviendo Venezuela, en el sistema, en su sistema judicial, en los derechos humanos, en el saqueo a la nación, puede ser de alguna manera enfrentado con simplemente restablecer el orden constitucional que fue roto por el gobierno de Nicolás Maduro y previamente de Hugo Chávez. Dices que hay gente porque tú crees que eso es lo que va a pasar.
Uno no sabe si esa gente llega a triunfar, pero hay gente pensando en eso. Hay gente pensando en eso. Que el planteamiento que yo he hecho incluso, lo he hecho o sea, que tú crees que por un gobierno con un grupo de transición que sea amantes de la justicia, que quieran respetar la Constitución, ¿no? No pueden gobernar así, que se necesita una dictadura, es decir, otro caudillo, otro dictador para que Venezuela pueda empezarse a recuperar. Tiene que haber un gobierno de mano fuerte para los temas álgidos y fundamentales. No podemos nosotros pensar en que con cabildeos vamos a llegar a restablecer la justicia en Venezuela. El desastre que tenemos nosotros ahora en derechos humanos, en saqueo de los dineros públicos, en violaciones a los derechos humanos, no puede restablecerse con medidas, digamos, suaves, por darle algún tipo de denominación. Tiene que haber unas medidas enérgicas que quizás en un principio incluso lleguen a ser protestadas de alguna manera. Pero nosotros no podemos estar pensando que a estos criminales le vamos a dar la oportunidad de que puedan regodearse, como están haciendo, por ejemplo, en España, el Pollo Carvajal, usando todos los medios de defensa posibles y apelando como... Pero esa es la justicia española. Correcto, pero te estoy diciendo, no permitir un sistema de burla a la justicia, teniendo como justificación al sistema de justicia. Entonces tú eres abogado y tú eres especialista en derecho constitucional. ¿Tú piensas que para estos asesinos, narcotraficantes, que acabaron con el país, 30 años en una cárcel, sin posibilidad de salir, sin ninguna excusa, no es suficiente? Es posible que sí, pero tú sabes que esos 30 años difícilmente se dan, porque entonces vienen algunas medidas que modifican esos 30 años, que permiten que en vez de 30 se conviertan en 5. Ah, no. Las medidas no, porque si es un gobierno que quiere tomar soluciones, no puede inventarse nuevas medidas. Si son 30 años, son 30 años. Pero es que eso es una pena máxima. Para empezar, tú sabes que la ley no establece condena por 30 años, sino de un límite inferior a un límite superior. Por ejemplo, de 15 a 30 años de cárcel. Entonces, ¿cómo es el sistema que se aplica a eso? Se suman los dos, 15 más 30, da 45. ¿La mitad de eso cuánto es? Entonces, ese es el término medio que se aplica normalmente. Bueno, tú como juez, ¿cuántos años de cárcel le darías a Maduro? ¿Cuántos años de cárcel a Diosdado Cabello? ¿Cuántos años de cárcel a Tarek El Aissami? Te mencioné 3. 35. ¿Por qué 30? Ah, 35. No puedes, porque entonces te hace lo mismo que está haciendo el régimen ahora. En esos casos que tú me estás mencionando, hay que hacer una modificación a la Constitución. Nosotros tenemos un patrón, yo creo en el patrón del juicio de Nuremberg. Yo creo en ese patrón. Porque lo que tenemos en Venezuela, Napoleón, no es una cosa que se pueda tratar con los cánones normales y regulares de la ley. No puede ser. No, pero entonces tú no eres el primero que no respetarías la ley. Buscaría el modo de adecuar la ley a las circunstancias, a esas circunstancias. Tiene que haber una justicia transicional. Modificaremos la Constitución. Modificaremos la Constitución. Pero nosotros es lo que no podemos... quiso hacer y logró hacer Chávez. Pero Chávez lo hizo para justificar otra cosa. Que fíjate en lo que se devino. ¿Entiendes? ¿Qué hizo Chávez? No es que ni siquiera modificó la Constitución, es que le dio una patada a la Constitución, que para mí todavía, como lo he explicado en mi libro, esa Constitución del 61 todavía está vigente. Bueno, pero porque... es que además le dio una patada inclusive a la Constitución que se hizo en su gobierno y la reformó a espaldas de la mayoría de los constituyentes una vez que fue publicada y no le gustaron ciertas cosas porque no le hicieron caso, porque no era como él quería. Pero eso era un dictador, pero tú me estás hablando de una dictadura de extrema derecha. Es decir, me estás hablando de otro dictador. Bueno, a veces las circunstancias de un país, las circunstancias políticas requieren de algún tipo de medidas diferentes a las usuales y a las que están en el libro. ¿Y qué nos dice que ese dictador, una vez me mandó a decir, no,
alguien que ya sé quién, lo fue a visitar, ¿no? Una persona muy cercana a Carlos Andrés Pérez II, ¿ok? Fue a visitar a Pinochet por su admiración a Pinochet. ¿Quién era? Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Que por cierto, sí es de extrema derecha y sí sería un dictador de extrema derecha. Y fue a visitar a Pinochet. Y esta persona me dice que Pinochet le dijo, mire, lo último que debe hacer un gobernante es sacar al ejército a la calle, porque uno no puede medir el miedo del soldadito. Con lo cual Pinochet, que sí amaba a Chile, aunque fue un dictador, ¿ok? De todos los excesos y asesinatos, ¿no? Indebidos, según el propio Pinochet, que se hicieron, indebido porque no tenían nada que ver con la política, sino con el miedo del soldadito. Ese es el problema de las dictaduras, que yo soy, que tú me debes algo y tú me caes mal, y yo tengo cercanía al dictador y digo, no, pero es que Carlos Ramírez está conspirando en contra tuya, está haciendo tal cosa, aunque no me conste, ¿no? Y van y te agarran. Ese es el problema, que no hay justicia. Mira, Napoleón, yo creo mucho en el patrón del juicio de Nuremberg. ¿Qué pasó en el juicio de Nuremberg? Una vez que termina aquel desastre de la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, hubo el planteamiento de los países que triunfaron. ¿Qué vamos a hacer con este desastre? ¿Cómo los vamos a juzgar? ¿Cada quien va a juzgar en su país bajo las mismas leyes que están allí? No vamos a hacer eso. Vamos a ponernos de acuerdo y hacemos un tribunal especial. El Tribunal Especial Militar de Nuremberg. Y bueno, pero es que no tenemos, eso no existe en la ley y no tenemos un código y una norma que regule esas actividades de ese tribunal. Bueno, vamos a crearlo. Vamos a crearlo y ahí se rompió un principio fundamental del derecho procesal que es nula crimen, nula pena sine ley. No puede haber un enjuiciamiento de una persona por una ley que sea posterior al hecho delictivo. Pero entonces allí se rompió ese principio. ¿Por qué? Por una necesidad. ¿Cómo se podía responder a aquel horror de unos criminales de 60 millones de personas? No podían atenerse al librito que tenían allí del código penal alemán y del código penal francés. Eso no podía ser. Entonces se creó el Código de Justicia Militar, bajo el cual se rigió el proceso de Nuremberg. Y se hizo en un año el proceso de Nuremberg. Y agarraron a los principales jefes y los juzgaron bajo ese y los que no lo consiguieron, siguieron buscándolo y los encontraron a la buena parte de ellos. Inclusive uno que todavía quedaba vivo hace, no sé si un año o 2 años, lo consiguieron. Sí, ese es un proceso distinto que el cazador de nazis, que estamos hablando del cazador de nazis. Pero en este caso, el juicio de Nuremberg, el tribunal duró lo que duró el juicio. Fue un tribunal especial para juzgar ese caso. Se rompió el principio de nula crimen, nula pena sine ley. Y juzgaron a esta persona. Creo que fueron 20 personas en total. Dictaron en su mayoría, le dictaron pena de muerte a la horca. Otros le dieron cadena perpetua. A otros los absolvieron, a muy poquitos, 2 o 3 los absolvieron. Tuvieron derecho a la defensa. Un juicio muy rápido. Y por cierto que, fíjate tú, la eficacia de aquel proceso sirvió como modelo, que fue lo que sirvió como modelo para la creación de tribunales penales internacionales, como fue el Tribunal Penal Internacional para el caso de Ruanda y otro para el Tribunal de la ex Yugoslavia. Precisamente, tomando como antecedente esto del juicio de Nuremberg. Yo creo en el juicio de Nuremberg. Yo creo que ante la circunstancia excepcional que está viviendo Venezuela, si mañana se llegara a restaurar un sistema diferente y se echara del poder a esta tiranía que hay, no lo podemos jugar con los mismos códigos y las mismas leyes que tenemos ahora. Tendríamos que hacer algo especial para juzgar esta situación especial que se está viviendo en Venezuela. Estos crímenes horrendos que están ocurriendo en Venezuela no pueden ser juzgados bajo la misma ley creada para situaciones normales del país. No, y la Constitución nunca previó que Venezuela pudiera caer en este tipo de narcotiranía. Es así. Eso no está previsto. Yo he hablado mucho entonces de la ley de los hechos cumplidos. Aquí en Venezuela, no hay ley que valga. Porque tú te pones a ver, la Constitución que está vigente en este momento, la Constitución bolivariana. Esa Constitución se hizo violando la Constitución anterior. Y yo sostengo, y muchas personas también así lo han dicho,
que es esta no es una constitución válida, es la constitución bolivariana, pero es la que está rigiendo. Los hechos han permitido que esta sea la constitución vigente. Y esa constitución fue violada por el propio Chávez, como tú muy bien lo has dicho. Hay tres versiones de la constitución diferentes, hay tres versiones diferentes. Y el mismo Chávez, después que pasó la constituyente, agarró y mandó a redactar una nueva constitución porque tenía que corregir errores gramaticales. Y entonces mandó a hacer de nuevo la constitución y modificó 170 artículos y la mandó a imprimir de nuevo. Eso es, y esa constitución es la que está rigiendo a Venezuela y es la que todo el mundo invoca. Entonces es una constitución por vía de los hechos. El resto, la legalidad, todo el entramado legal del país. Pero en la Constitución del 61, entonces yo puedo decir que es también por la vía de los hechos, porque eso no es que la hicieron gente que el pueblo a través de una votación eligió, ¿no? Sino que fue elaborada por elementos escogidos por AD y por COPEI, que eran los partidos que estaban gobernando. Ante esa situación excepcional que se presentó en Venezuela en ese momento, no podían tener al país, no se podía tener al país regido por una constitución que fue violando la de 1947, que fue la constitución de Rómulo Gallego, la que se creó en aquella constituyente, una constitución sumamente democrática, que Pérez Jiménez le dio una patada, y entonces nunca pudo tener vigencia. Entonces, ¿qué hizo el constituyente, por decirlo de alguna manera, el legislador de 1900 para la Constitución del 61? Dijeron, bueno, tenemos un Congreso elegido popularmente, no tenemos ni tiempo ni manera de hacer una constituyente ahora, vamos a agarrar todo lo que se hizo de aquella Asamblea Constituyente de 1947, cuando Rómulo Gallego, y vamos a aplicarla en este momento como constitución nueva, para lo cual vamos a nombrar una comisión que es la que se va a encargar de trasladar aquella constitución. Pero Carlos Ramírez, a lo mejor ahí es que Chávez y compañía aprendieron cómo debía hacerse. Y entonces hicieron lo mismo. No podemos hacer una revolución con esa constitución de los partidos que ya Chávez había dicho varias veces, pero creo que es una maldición de Ramos Alup, no volverán. Como tú decías al principio, todavía existe Acción Democrática. Casi no existe el país, pero todavía existe Acción Democrática. Es así, el extraño mundo de sus usos. Entonces, esta constitución del 61 sí es democrática, Napoleón, porque lo que hizo fue rescatar la constitución que creó la constituyente anterior de 1947. Y entonces nombró una comisión del Congreso Nacional que fue elegido popularmente para que restituyera la constitución y agarró los principios fundamentales de aquella otra. Esa es la tengo que entender que tú que eres especialista en derecho constitucional. No es que seas especialista en hacer merengues, en bailarín, ni ingeniero, ni médico, ni nada. En derecho constitucional, ¿no? ¿Crees, porque en el fondo eso es lo que me acabas de decir, que se necesita un gobierno fuerte de extrema derecha tipo Pinochet, ¿no? Espero que no sea tipo Franco, porque hasta que los Castro, que murió el Castro en la cama, igual que Franco, que el país lo que necesita es eso y que hay que cambiar la constitución, que esa constitución no sirve y que hay que hacer otra nueva constitución o volver a la del 61. ¿Y por qué no a la del 47? Es la misma. La constitución del 61 es remozada a la constitución del 47. Ahora. Y no porque la que se tenía en el 45 antes de que los militares apoyados por el Partido de Acción Democrática dieran el golpe contra Medina Angarita, que era un gobierno amplio y legal. Bueno, porque la constitución del 47 fue democrática. Fíjate, Napoleón, las sesiones de la constituyente en aquella oportunidad se transmitían diariamente por radio. Sí, yo sé. Ah, bueno. Ahí hay muchos cuentos, sobre todo Andrés Eloy Blanco, sobre sus compañeros en la constituyente, elaborando la constitución. Pero la pregunta es, o sea que tú crees que hay que cambiar la constitución, que si tú fueras
encargado de la justicia en un gobierno de transición, ¿ok? Lo primero es que hay que cambiar la Constitución. No es cambiar la... Fíjate tú que yo, por lo menos, yo no estoy de acuerdo con... Hay algunos sectores que están proponiendo una nueva constituyente. Esa no es la solución. ¿Hasta cuándo? Hemos tenido 26, 27 constituciones. Eso es un desastre de constituciones, un carnaval de constituciones. Yo creo que con la Constitución de 1961 tenemos suficiente, porque esta Constitución, como ya lo hemos conversado, venimos conversando, se hizo violando sus propios principios. Y hasta el Tribunal Supremo de Justicia que tiene se hizo de manera irregular y se nombraron los magistrados a golpe y porrazo como les dio la gana a ellos, ¿no? La Sala Constitucional y los magistrados los nombraron ellos sin ningún tipo de procedimiento ni nada y comenzaron a dictar sentencias vinculantes de la Sala Constitucional. Eso ha sido toda una cadena de abuso. Y eso hay que reconstituirlo. Y no podemos entonces, nosotros tenemos que hacer algo muy fuerte para volver, porque eso no se va a dar tampoco, que voy a dictar un decreto y voy a firmar un decreto y las cosas y todo el mundo va a acogerse a eso, ¿no? Eso va a ser un proceso fuerte. Y necesita un gobierno fuerte que aplique eso. Te digo, Napoleón, ahí no puede estarse con remilgos, ahí no puede estarse con tonterías. Nosotros vamos, digo yo, en la necesidad de reconstituir el país. Y si vamos a reconstituir el país, tenemos que comenzar por resolver las violaciones a los derechos humanos a estos criminales que están allí y que no vamos a permitirles que se burlen de la ley y que hagan lo que les dé la gana con los tribunales de justicia y que vayan en libertad bajo fianza y que salgan como les dé la... No, señor. Eso no puede ocurrir en Venezuela cuando se llegue a restituir en un sistema democrático. Ahí hay que tener, te insisto, un modelo tipo Nuremberg, hacer un enjuiciamiento especial para la situación especial que se está viviendo, transitorio. Eso hay que hacerlo. Bien interesante la conversación, ¿no? Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Hiciste reír, Napoleón. De verdad, Carlos, muchísimas gracias, no solamente por esta conversación, sino también por todo lo que has investigado y estás haciendo, ¿ok? De verdad que muchas gracias. Y ya tienen ustedes, todo el tiempo estuvo ahí, como leer los trabajos y los twitters de Carlos Ramírez López, el doctor Ley. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Napoleón.